pueden acompañar. Qué bueno es poder acompañarles. Por ahí me da cosa la vestimenta, tener que venir de bermuda. Sepan entender, recién salgo de una cirugía, así que bueno, de todas modas la presencia de Dios se va a mover. No tiene nada que ver una bermuda. Por eso que en esta noche puedas prestar atención. Tengo una palabra que creo que va a ser de bendición para tu vida. Se la compartí a los jóvenes el día de ayer. Por eso me gustaría que puedas escucharlo con expectativas. Bienvenidos a aquellos que vienen por primera vez. Espero que te sientas cómodo. Me gustaría que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 4. Es una historia conocida. Una historia que refleja una vivencia de un ser humano como vos y como yo. Como tantas historias que nos menciona la Biblia. Porque la Biblia es un libro que cuenta relatos o que tiene distintas historias de distintos personajes o distintas personas de aquella época como vos y como yo. Por eso, por ahí te vas a sentir identificado con lo que dice la palabra. Y me gustaría comenzar porque la historia dice lo siguiente. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los neumitas le declararon la guerra a Josafat. Estas eran algunas de las tribus que le declaraban la guerra a un muchacho, a un joven, a un hombre. Ya te la voy a simplificar a la historia, pero tiene protagonista a un muchacho llamado Josafat. Y alguien fue a informarle, es decir, le habían declarado la guerra a este muchacho y había un informante que le dice lo siguiente: del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón, Tamar, es decir, en Engadi. El que sigue. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. El versículo 4. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedirle juntos la ayuda del Señor. Y me gustaría poder darte el primer versículo que Dios quiere hablarte en esta noche y que lo puedas leer con atención. Saltamos al versículo 17. El 17. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Si leemos este versículo, creo que Dios ya nos dio la respuesta que estábamos buscando en esta noche. Si hoy vengo a decirte algo de parte de Dios, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, o podéis cambiarle si querés, quizás podemos decir a los miembros del Marqués de Sobremonte: no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Muy bien, quería compartirte un mensaje que creo que va a ser un desafío para este año 2026 y que lo tomes de parte de Dios. Déjame contarte un poquito la historia. Dice la Biblia que había un muchacho que se llama Josafat. Este era un muchacho que tenía su ejército, que estaba acostumbrado a pelear. Y el muchacho recibe un ataque inesperado. Y cuando digo inesperado, significa que no se lo esperaba, evidentemente. Era un ataque porque el contexto de la historia nos muestra que él no esperaba, que era un ataque que no estaba en los planes de Josafat. Si bien era un guerrero preparado, si bien tenía su ejército, si bien tenía sus muchachos que lo acompañaban, pero la Biblia menciona en esta historia que lo toman por sorpresa. Habían 3 pueblos, habían 3 ejércitos enemigos que se juntaron entre sí, armaron una triple alianza y por lo tanto le declaraban la guerra a Josafat. Y yo le explicaba a los jóvenes que una cosa es cuando quizás nosotros escogemos las batallas. Una cosa es cuando nosotros tenemos cierta perspectiva o quizás tenemos cierta percepción de que las cosas van a venir. Pero otra cosa es totalmente distinta cuando te pasa lo que le pasó a Josafat, que es cuando las batallas te escogen a vos. No sé si te ha pasado en algún momento, que vos llegaste en un momento de tu vida y dijiste, justo cuando las cosas me estaban por salir bien, justo cuando, tenía sanidad completa en mi vida, justo tan bien que estaba este muchacho, tan bien que estaba mi sobrino, justo cuando habíamos resuelto el problema, justo cuando estábamos listos para disfrutar justo. Es una frase que creo que todos en algún momento de la vida lo hemos dicho, porque una cosa es cuando uno tiene noción de que algún problema le va a venir.
Una cosa es cuando quizás las batallas son escogidas por nosotros y sabemos las consecuencias, pero otra cosa es cuando te pasan las cosas que le pasó a Josafat. Es distinto cuando en la vida te pasan batallas que quizás te toman por sorpresa. Quizás la ruptura de un matrimonio, no sé, quizás un divorcio, quizás una enfermedad. Es decir, que vos no le esperabas justo en este momento cuando estaba todo bien. Ahora el versículo 2 cuenta que había un informante que viene, que se acerca y que en medio de esa preocupación, para darle una buena noticia, se acerca a Josafat, y le informa algo. Básicamente lo que le dice este muchacho, en otra versión dice: mira, Josafat, tenemos un problema porque el ejército está aproximadamente a una distancia de 25 millas que yo busqué y son aproximadamente 40 kilómetros. Es decir, lo que este muchacho le estaba diciendo a Josafat: Josafat, tenemos 40 kilómetros para decidir qué vamos a hacer. Hay 40 kilómetros en donde se define el destino de nuestra vida, si morimos o si quizás vivimos. 40 kilómetros para planificar básicamente una batalla contra 3 enemigos. Ustedes imagínense y pónganse en el papel o en la época de la historia. Era imposible. Imagínense, no tenían tiempo para que el ejército se ponga las armaduras. Era imposible preparar un ejército sabiendo que del otro lado eran triple veces más. Era imposible porque superaban numerosamente el ejército que Josafat tenía preparado. No había tiempo para preparar una batalla y menos había tiempo para preparar las fuerzas armadas. Es decir, lo que le estaba diciendo el mensajero Josafat: vienen y vienen ya. No tenemos nada que hacer. No sé qué tenés pensado, pero no sé cuántas veces muchos de nosotros hemos recibido algún mensaje así. Que vos decís: uy, esta situación me tomó desprevenido. Uy, pero me pasó justo cuando estaba tan bien en el trabajo y me despiden. Me pasó esto cuando quizás pensaba que en mi familia las cosas repuntaban. ¿Cuántas veces nosotros decimos: me cuesta creer que sea así? Me cuesta creer y no lo puedo creer que sea verdad. Parece increíble, por ahí nos decimos: estaba tan bien y hoy en día nos encontramos internados. Y frases como esta que escuchamos a menudo. Yo que muchas veces converso con algunos de los jóvenes, son algunas de las cosas que los jóvenes vienen y te plantean hoy en día. La historia cuenta que a Josafat lo toma por desprevenido esta batalla. Pero ¿sabes cuál es el detalle que me gusta y quiero que prestes atención? Es que además de la preocupación, más allá de la situación que a Josafat se le presentaba, él ya tenía la solución, y la solución era saber a quién iba a acudir. El pronóstico era: bueno, son más numerosos. El pronóstico era: Josafat, mira, están a 40 kilómetros. El pronóstico era: Josafat, ¿ahora qué vamos a hacer si somos muchísimo menos? Pero a pesar de ante todo pronóstico, Josafat ya sabía a quién acudir. Y dice la Biblia que lo primero que hace en medio de su preocupación, en medio de su temor, es simplemente orar a Dios. Y es un detalle que no debería ser menor, porque él sabía a quién acudir. Y yo le decía a los jóvenes que uno con el paso del tiempo aprende que más allá del problema es saber o encontrar alguna estrategia que te lleve a resolver el problema. Por eso no se trata con el problema o con la situación que has venido en esta noche, sino se trata de entender a quién tenés que acudir en esta noche para que ese problema sea resuelto. No se trata de quizás creer que una meta es imposible, sino entender que esta noche es necesario. Y Dios te trajo acá para entender que en este 2026, lo único que tenés que hacer es simplemente que volvamos a Jesús. Que ante todo pronóstico, que ante toda situación, que ante toda adversidad, lo primero que podamos hacer es ver la estrategia y la situación que hoy estás pasando, la situación con la que hoy viniste en este lugar. Lo único que van a hacer en esta noche es que simplemente corras a donde siempre has corrido, y es a los pies de Jesús. Es por eso que hoy vos estás en este lugar. No es porque te trajo un amigo, una vecina, no es quizás porque viste un anuncio en redes sociales, sino porque tenés o porque viniste con esa situación que lo único que produjo es que hoy corras en esta noche al que todo lo sana, al que todo lo liberta y al que todo lo restaura. Y ese, su nombre es Jesús.
Porque te lo repito nuevamente, Josafat sabía a quién acudir. Porque más allá del problema, más allá de la situación, más allá de si pasamos cosas buenas o malas en este 2026, es saber qué hacemos con ese problema. Es saber cómo acudimos en medio de tu relación matrimonial. Es saber cómo acudimos en medio de que cuando tu hijo se va de casa. Es saber a quién acudimos cuando se presenta una enfermedad. Por eso, si hoy vengo a decirte algo de parte de Dios, y lo primero que tengo para decirte es simplemente eso, que la situación que hoy estás atravesando, lo que produjo es que corras y que vengas a este lugar para que volvamos al Creador de todas las cosas y para recordarte que Dios tiene el poder de hacerlo. Quizás no sea la palabra que esperabas, quizás es algo sencillo, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que en este año 2026 lo único que tenemos que hacer es volver a los pies de Jesús. Te cuento un testimonio, me pasó esto y yo le decía al Señor, Señor, justo ahora que se viene la fiesta, se viene el campamento por delante, y eran reclamos tras reclamos. Los jóvenes que no pagaban el campamento, gracias a los papás también. Pero estaba así la cosa y estaba así la cuestión. Y me pasa esto hasta que entendí que era necesario de que simplemente dejáramos todos en las manos de Jesús. Hoy, gracias a Dios, gracias a que no intervino ningún hombre, tenemos 60 jóvenes inscriptos. ¿Qué te quiero decir con esto? Gracias, pastor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios no necesita la intervención a tu problema. Dios no necesita tus lágrimas. Está bien que llores, está bien porque es una señal de arrepentimiento. Hay lágrimas de gratitud y está excelente. Pero Dios no necesita nada de vos. Lo que Dios necesita, y si te trajo en esta noche, es que entiendas que con la carga que hoy viniste en tu corazón, es para que vuelvas a creer que Él lo puede hacer. A las personas que vinieron acá en este altar, no sé con la situación que has venido, y yo creo que Dios ya lo ha hecho. Con la situación que habías venido, hablo en pasado porque ya está, Dios lo hizo. Pero con la situación que hayamos venido, lo que logró en esta noche es que simplemente corramos a los pies de Jesús. Imagínate la historia por un momento. Estaba el muchacho asustado, estaba Josafat, porque le dicen, Josafat, a 40 kilómetros tenemos las espadas clavadas en nuestro cuerpo. A 40 kilómetros viene el ejército enemigo, pero Josafat en medio de todo eso, aterrorizado, un detalle que me gusta es que Josafat sabe y decide a quién acudir. Y es terrible pensar en esto, porque es increíble cómo quizás un hombre, así que lo vemos, que estaba acostumbrado a pelear, que estaba acostumbrado a quizás pelear con armas, con espadas, con escudos. Es increíble porque en medio de esa batalla, cuando todos quizás su ejército estaba desesperado, él decide acudir a Dios. Lo primero que hace es orar a Dios. La oración la menciona y después léelo en tu casa, versículos 5, 6, 7 y 8. Básicamente, él le plantea un diálogo a Dios porque comienza una charla a Dios. Comienza a rectificarle las cosas a Dios y básicamente lo que le dice, para hacerte la corta, Dios, vos sos un Dios todopoderoso. Le lleva un planteo porque prácticamente lo que él le estaba diciendo, mira Dios, yo no tengo nada que ver con esta batalla. Esto que estoy transitando o esta batalla que hoy en día estamos enfrentando tiene que ver con una herencia que me había quedado de antes por unas cuestiones históricas y me estoy metiendo por un lío. Pero Josafat decide acudir a Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando vos entendés la naturaleza de tu problema, siempre vas a saber buscar la estrategia para enfrentar la batalla. Cuando vos entendés de dónde viene tu problema, siempre vas a entender o siempre vas a tener la estrategia para enfrentar la batalla. Versículos 6, 7 y 8, cuando vengan los enemigos, Señor, Josafat le dice, vos sos un Dios poderoso y tú lo puedes hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en medio de tu circunstancia le recuerdes a Dios que Él lo puede hacer. Que en medio de tu batalla, que en medio de tu dolor, que en medio de tu crisis, que en medio de tu enfermedad, le recuerdes a Dios que Él lo puede hacer. No porque Él no conozca tu necesidad, porque Él la sabe, sino para que Él te lo recuerde a vos mismo. Por eso nunca te olvides esto. Siempre cuando estés pasando por algo, recordale a Dios.
Recordale a Dios como lo hizo Josafat. Josafat le decía a Dios: vos sos un Dios todopoderoso. Le estaba reconociendo y estaba recordándole que Él podía hacerlo. No quizás porque Dios no estaba enterado de la situación, sino para que Él pudiese ver la victoria con sus propios ojos. Por eso recordale a Dios que es poderoso, recordale. Y es más, te vengo a decir algo en esta noche: recordate a vos mismo el Dios que tenés. Que todos los días cuando te levantes digas: Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer, Dios me puede librar, Dios es el que sana a los enfermos, Dios es el que liberta a los cautivos, a los endemoniados. Dios es el que pasa todo entendimiento. Dios es el que me da la paz, el que me da el gozo. Dios es el que me ayuda. Dios es el que puede resolver todos mis problemas económicos. Cada vez que te levantes y comiences la semana, recordale a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu el Dios que tenés adentro. Recordá el Dios que tenés y recordá que Él lo puede hacer. Para que tu espíritu se alimente con la convicción de que justamente Él lo puede hacer. Es por eso que Josafat llegó a decir: ellos pueden ser más grandes que yo, pero nunca van a ser más grandes que Dios. Por eso, Dios, si yo vengo hoy, sé que estoy en problemas, sé que quizás es un lío, sé que estamos a punto de morir, pero reconozco que sos un Dios todopoderoso. Y es ahí cuando en el versículo 8 y en el 10 la oración cambia por completo, porque Josafat le dice: Señor, esto no es mi culpa. Cuando yo me reuní con Acab, esa vez era mi culpa, pero ahora no. Por eso Dios, y él le recuerda y le dice: Dios, vos sos un Dios todopoderoso. Y cuán difícil, me preguntaba cuando leía en la Biblia esta historia, cuán difícil cuando llegamos al punto en donde ya no sabemos qué hacer. La angustia y la desesperación por no saber qué hacer, y ahí es cuando volvemos a Dios. La historia continúa. Viene un profeta llamado Jaziel y contra todo pronóstico este muchacho le dice: señores, esta no es su batalla. Muchachos guerreros, esta no es su batalla. Por eso no será necesario que peleen, sino yo voy a ir delante de ustedes. Por eso, si yo vengo a decirte algo de parte de Dios en esta noche, es esto: no es momento para que pelees, sino que Dios va a ir delante de vos en este año 2026. La magnitud lo toma por sorpresa, porque era un problema grandísimo para Josafat. Estaba entre la vida o la muerte, pero sin embargo, en medio de ese conflicto, en medio de ese dolor, en medio de ese temor, Josafat, me imagino, porque le dice: no sabemos qué hacer, Señor. Pero me encanta porque es cuando justo aparece Dios y le dice: esta vez no va a ser necesario que peleen, sino yo lo voy a hacer con mis propias fuerzas. Y quizás si hoy viniste a este lugar es porque Dios quiere decirte esto en esta noche. En este 2026 no vas a hacer las cosas como vos quieras, sino simplemente voy a hacer las cosas como yo quiera. Tu hijo no va a volver a tu casa cuando vos quieras, sino va a volver cuando yo quiera. Tu hijo o tu esposo no van a tener un encuentro conmigo cuando vos quieras, sino lo van a tener cuando yo quiera. El campamento de jóvenes no se va a hacer como Marcos lo quiera, como el pastor, como el equipo de jóvenes lo quiera, sino como yo lo quiera. Por eso es que lo titulamos como La Primera Vez. Porque entendimos que era el momento de que en este campamento de jóvenes podamos sentir la presencia de Dios como la primera vez. Y si no me entendés, te invito a que puedas recordar la primera vez que te cruzaste con Jesús. Qué lindo que era, ¿no? Veo a muchos que lanzan una sonrisa en su cara porque te lleva ese recuerdo de decir: uy, cómo me cambió la vida Jesús cuando lo conocí. Porque era necesario entender que Jesús, o que en este año 2026 teníamos que volver a sentir a Jesús como la primera vez. Es justo cuando aparece Dios y le dice: esta vez, muchachos, no van a pelear con sus fuerzas, sino que yo voy a pelear por ustedes. Y me ponía a leer esto, me ponía a pensar todas las cosas que transitamos como familia, a nivel personal, y entendía, y que Dios me preparó por entender que algunas veces se necesita fe para no pelear. Eso es fe también. Algunas veces se necesita fe para guardar la espada en medio del proceso. Y decime vos si no es fe, confiarle a Dios en medio de tu proceso y no ver nada y aún así decirle: Dios, encárgate vos. Eso se llama fe.
porque a veces es necesario o a veces se necesita fe para no pelear las batallas. Hay que tener fe para venir a la iglesia sonriente cuando por dentro te pasan cosas. Hay que tener fe, venir a la casa de Dios y adorar y que tengas un cáncer dentro de tu cuerpo, porque eso es tener fe. Hay que tener fe para decirle a Dios, bueno Dios, yo te dejo todo esto, y sabes que por dentro la carne humana te dice, pero algo tengo que hacer. De alguna manera tengo que intervenir. Es más, a veces se necesita más fe para demostrar que Dios sea Dios. Eso es tener fe. El hecho de levantarte y decir, Dios, yo en este día te lo entrego a ti y dependo completamente de vos. Eso es tener fe. Claro que siempre nos hablan de fe, de euforia, de alegría, de tener la convicción de que eso va a suceder, pero hay que tener fe para poder guardar la espada y para decirle, Dios, hacelo vos. Eso también es fe. Porque te lo repito nuevamente, a veces se necesita fe en la vida para no pelear. Quizás podríamos decir que este muchacho era un cobarde, pero a veces se necesita fe. O hay que tener la fe de Josafat para decirle, Señor, mira, yo me entrego a vos, sé que sos un Dios todopoderoso. A veces se necesita más fe para dejar que Dios se las arregle solo. Y eso se llama fe. Y conozco muchas de las historias, conozco muchos de los testimonios. Algunas de las personas que por ahí me pongo a hablar con ustedes, testimonios increíbles, y digo, hay que tener fe para venir a la iglesia. Y testimonios que la otra vez hablaba con un muchacho que vino, que tuvo un accidente gravísimo. Le dije, ¿cómo no vas a contar lo que Dios hizo en tu vida? Nadie en la iglesia se enteró. Y hay que tener fe, venir a la casa de Dios y pasar tu problema, tu proceso cuando nadie lo sabe. Hay que tener fe, venir, veo distintas situaciones, no sé qué conocemos. Y hay una familia que admiro mucho, un hombre que me enseñó mucho. Y hay que tener fe como Pedro, que quizás viene a la casa de Dios y deja todo en las manos de Dios, haciendo que los médicos le dicen que hay un cáncer entre medio. Porque eso se llama fe. Hay que tener fe para en algún momento de la vida no pelear. Podríamos decir que Josafat era un cobarde, pero hay que tener las agallas que tenía Josafat de simplemente, en medio del temor, en medio del proceso y en medio de toda esa angustia, lo primero que hizo es saber a quién acudir. Por lo tanto, hizo un clamor a Dios y le dijo, Dios, yo reconozco que estoy en el horno. Yo reconozco que vos sos un Dios todopoderoso, porque te lo repito nuevamente, a veces se necesita más fe para dejar que Dios se las arregle solo. A veces se necesita más fe para guardar la espada y para no pelear. A veces se requiere más fe para ir a la cruz y vencer nuestro orgullo, para superarnos nosotros mismos y dejar que Dios pelee nuestras circunstancias. A veces se necesita más fe para escuchar una palabra como esta y salir con la convicción de que todo va a estar bien. Hay que tener fe como el mismo Jesús para ir en una cruz inocentemente y creer que Él iba a resucitar pensando que todo estaba bajo control. Leí esta historia y me ponía a pensar, el mismo Jesús tuvo su propia fe. Hay que tener fe para ir a una cruz entre tantos escupitajos, entre tantos golpes. Había que tener fe para ir caminando lentamente, mansamente a la muerte, pensando al mismo tiempo que todo estaba bajo control. Porque hay que tener fe para esas cosas. Ahora, lo que Dios le dice en esta historia es: necesito que peleen con un enfoque clavo. Muchachos, en esta noche, en esta tarde, no van a ser ustedes los que van a pelear, sino que yo voy a ir delante de ustedes. ¿Saben por qué? Porque la batalla es mía. ¿Qué te quiero decir con esto? Si lo que hoy estás pasando, si la batalla te carga emocionalmente y es tan grande que te hace daño, es porque no te pertenece a vos, sino que te pertenece a Dios. Si hoy vengo a decirte algo de parte de Dios, es simplemente que tengas paz y que le dejes esa carga a Jesús. Déjasela a Él. Si el problema que viniste es tan grande para vos que no lo podés resolver, quizás viniste intentando hacer algún que otro negocio, haciendo, no sé, algún acuerdo con algún préstamo, y vos decís, y la deuda me supera, es porque es momento en que Dios se encargue de ese problema. Si eso con lo que viniste en el corazón te carga tanto emocionalmente, si no podés disfrutar de tu familia, ¿sabés qué significa eso? Que es momento de dejar que Dios lo haga a su manera.
Por eso si hoy vengo a decirte de parte de Dios algo para este año 2026, es que tengas paz y que simplemente dejes que Dios haga todas las cosas. A mí Dios me lo mostró de esta manera, quizás no es la manera que a uno le gusta, pero cuando me pasó esto simplemente decidí volver a Jesús y decidí entender que ya no podía hacer nada. Que a pesar de que quisiera intervenir en algunas cosas, ya simplemente era momento de que Dios sea Dios. Por eso es hermoso lo que se vivió en la vigilia. El pastor está de testigo y muchos, había como 60 personas. Lo que se vivió en la vigilia el día viernes, el pastor quizás venía con una palabra, pero comenzaron a orar. La gente del pueblo comenzó a orar, se le dio el micrófono y comenzamos a llenar este lugar. Porque todo se transforma lindo, todo es mucho más lindo si tan solo dejamos que simplemente Dios sea Dios en nuestra vida. La historia sigue y Dios le dice, mira, salgan mañana contra ellos. Es decir, lo que Dios estaba haciendo es exponerlos públicamente ante el ejército. Imagínate la historia. Imagínate ante todo pronóstico que Dios te diga, bueno, ahora anda al hospital y decime y después volvé a ver qué te dicen. Dios le estaba diciendo, bueno, entonces ahora salgan mañana contra ellos. Los estaba confrontando, pero no para pelear, sino para que vieran con sus propios ojos la victoria que Él les iba a dar. El ejército se podría haber quedado en el camino. El ejército se podría haber quedado en el campamento, pero Dios le dice algo y los desafía. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, en el momento de temor, es ahí cuando probó la fe para ver qué este ejército hacía. Dice, yo quiero que mañana se presenten ante estos hombres, no para exponerlos y para que sean derrotados, sino para que vean con sus propios ojos lo que yo voy a hacer. La historia continúa y en ese momento Dios le dice, quiero que canten, después léelo en tu casa porque es una historia muy linda. Entonces Josafat con el ejército se ponen a cantar. La Biblia menciona que se prepararon con vestimentas de la época, comenzaron a adorar, comenzaron a danzar, comenzaron a alabar. Me imagino instrumentos que quizás habían llevado a la guerra y en medio del canto, en medio de esa adoración, por alguna cosa interna que la Biblia no menciona bien, la historia termina que dos de las facciones se pusieron de acuerdo y se pelean contra la tercera. ¿Sabes cómo termina la historia? Se matan entre ellos. En medio de esa adoración, en medio de esa angustia, en medio de esa tristeza, dos grupos de guerreros o de la triple alianza que había en ese momento, dos grupos se ponen de acuerdo para matar al tercero y termina siendo una catástrofe, termina siendo una masacre, termina siendo algo que nadie se lo esperaba y se termina matando todo entre todos. Y es ahí cuando Dios le da la victoria. Lo que estoy tratando de decirte en esta noche es que no pierdas el enfoque en este año 2026. ¿Viniste con distintas situaciones en esta noche? Claro que sí, todos las tenemos. Pero que a pesar de eso creas que Jesús puede hacerlo. Por eso quizás no sé si es la prédica que esperabas, pero si hoy vengo a presentarte a alguien en esta noche, es a alguien llamado Jesús que puede hacer todo lo que le pidamos. No pierdas la directiva, Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Dice la Biblia que no tuvieron que pelear, ni siquiera tuvieron que enfrentarlo, ni siquiera tuvieron que llevar las espadas y los escudos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que apliques la fe para no pelear con la carne. Por eso la importancia de que le enseñen a sus hijos, a sus niños a orar en la casa. La importancia que los jóvenes lean la Biblia, la importancia que vengas a la casa de Dios con la Biblia, la importancia de escudriñar la palabra, la importancia de levantarte y aprender cada vez más. Porque ¿cómo vas a enfrentar las batallas? ¿Cómo vas a enfrentar las situaciones si ni siquiera tenés tiempo para buscar a Dios? Por eso si hoy vengo a decirte algo, es pedirte eso, que no pierdas la fe. Y que por sobre todas las cosas que apliques la fe para no pelear contra la carne, para no pelear con la carne, sino que simplemente dejes que Jesús lo haga en esta noche. Si hoy llegaste hasta acá es porque justamente Dios quiere decirte, sé que te pasaron cosas. Si hoy llegaste hasta acá es porque Dios conoce tu corazón. Aquellos que vinieron con la situación acá al frente, déjame decirte que Dios conoce tu situación.
Pero si hoy llegaste acá es porque el mismo Dios te está diciendo, ya estás salvo, ya estás en casa. Por eso tranquilo, ten paz que todo va a estar bien. Y eso es lo que vengo a decirte de parte de Dios en esta noche. Quizás viniste a la casa de Dios alegre, feliz y contento y te la bajé un poco con la prédica, pero en algún momento del año te va a servir. Lo que vengo a decirte de parte de Dios es que simplemente guardes tu espada, porque la pelea en este año 2026 la va a pelear Dios. Déjame decirte que te lo vas a acordar esta palabra. Cuando quizás quieras intervenir, te vas a acordar esta palabra y es ahí cuando simplemente Dios te va a decir, hey Grace, tranquila, no necesito de tu intervención, simplemente deja que yo sea Dios. Por eso que cuando te levantes, cuando comiences mañana la semana, cuando transitemos febrero, marzo, abril, todos los meses, recordá el Dios que habita en tu vida, en tu casa, el Dios que habita en tus hijos, el Dios que habita en tus generaciones. Recordáselo. Que cuando te acuestes a dormir, aquellos que son papás de nenes chiquitos, que les enseñes a tu hijo, hey, vos tenés adentro tuyo un potencial de un Jesús que te sana, de un Jesús que te liberta, de un Jesús que si algún momento estás en problema, el único que puede hacer algo es Él. Por eso, recordá el Dios que tenés adentro. Cuando las situaciones vengan en tu vida, recordá el Dios que tenés adentro. ¿Sabes por qué? Porque no es compatible fe en Dios con ansiedad. No es compatible fe en Dios con angustia por el porvenir. No es compatible fe en Dios por angustia, por la depresión. No es compatible fe en Dios con pensamientos de suicidio. No es compatible. Es por eso que Dios nos da distintos versículos. Yo sé los planes que tengo para ustedes son planes de bien, para darle el fin que están esperando. No he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios peleará por vos y estarás seguros. Caerán 1000 de un lado y 10.000 del otro, pero la iglesia de Jesucristo nadie la tocará. Recordá el Dios que tenés adentro.